Indignante. Así han reaccionado algunos congresistas y de hecho la persona que está a cargo de la presidencia del Congreso, el parlamentario Fernando Rospigliosi, ante la situación de tener a la parlamentaria Lucinda Vázquez, parlamentaria tarapotina, digamos representante de la región San Martín, muy complicada por imágenes que la muestran con sus trabajadores de confianza en todo menos en el trabajo que deberían hacer estos asesores. Dos situaciones en concreto, una situación de esta congresista tumbada sobre un sofá con la pierna en alto y el trabajador cortándole las uñas de los pies. Una situación que ha sido, reitero, calificada como repudiable e indignante. Y otra situación donde también trabajadores del despacho de la congresista se muestran en la casa de la congresista cocinándole en horarios laborales, en horarios donde su trabajo tendría que estar aportando algo a, por lo menos, la institución en la que han sido contratados. Vamos a escuchar las declaraciones, Lore, porque hay que comentar este caso. La congresista que está en el ojo de la tormenta y en el centro del escándalo es esta congresista a la que ya le dicen la congresista corta uñas. El Congreso nuevamente toca fondo, digamos, en lo que puede ser la conducta, la ética, en lo que puede ser el entender del servicio, ¿no? Cuando a un congresista se le cuestiona, se le reclama, normalmente el congresista dice somos muy cuestionados, todos los congresos son reclamados, pero creo que nadie esperaba ver, y esta imagen ¿Congresista está de qué partido? Más que difundida. ¿Congresista de qué partido? Entró como Perú Libre, Okay. Fue el grupo de profesores que llegaron con Pedro Castillo, invitados por el partido del Lápiz. Formaron después su propio bloque magisterial y hoy integra la coalición de izquierda que está con Bloque Magisterial, Juntos por el Perú y Voces por el Pueblo. Es una congresista de la región San Martín que hoy está en el centro de la polémica. Y que enarbolaba la bandera de por el pueblo, por la gente, ¿no es cierto? Bueno, Increíble. Vamos a ver cómo utiliza la gente. Vamos a escuchar, Lore, las reacciones hoy de Fernando Rospigliosi. Habla también el congresista Roberto Sánchez Palomino y también habla el almirante Montoya. Todos cuestionando duramente a esta congresista, Lucinda Vázquez, y pidiendo que sea ética, donde se evalúe su caso y en todo caso donde se sancione el accionar evidenciado en estas imágenes. Vamos a recordar lo que dijeron hace algunos minutos los parlamentarios. Es repudiable lo que ha ocurrido. Es una humillación para trabajadores del Congreso, para empleados del Congreso de la República. Entonces es muy repudiable lo que ha hecho esta congresista y espero que la Comisión de Ética tome las medidas correspondientes. ¿En su calidad? Que dé cuenta, porque evidentemente esa es una acción pues indefendible. Y si es que la Comisión de Ética tiene que tomar acciones, pues tiene que hacerlo de inmediato. De ética debe proceder de manera automática a procesarla. Y a establecer también una denuncia penal. Desde mi punto de vista debería ser desaforada. Pero en ética hemos visto siempre blindajes, ese es el detalle. Es correcto. Y ojo con eso, que incluso los periodistas ya acostumbrados a que desde el propio Congreso no se sancione conductas como esta, le preguntaban al almirante Montoya, pero en ética siempre hay blindajes, si quieres un poco suponiendo qué podría ocurrir con la situación de esta congresista Lucinda Vázquez, ¿no? Claro, más allá del tema además sobre Otorongo no come Otorongo, yo me vuelvo a preguntar, y me lo he preguntado a lo largo de, ya van a ser los 5 años que tenemos en este Congreso. La Oficina de Recursos Humanos existe en el Congreso, alguien siquiera se preocupa por los trabajadores, porque tienen 800 sindicatos en el Congreso y ninguno tiene una gestión eficiente sobre las denuncias. Nadie sabe en qué condiciones están los trabajadores, todos protegidos bajo la política de la confianza. Gente que entra sin mayores requisitos, a pedido expreso del congresista de turno, de la bancada de turno, del grupo de poder en la mesa directiva, y terminan haciendo labores para las cuales no están capacitados, para las cuales no tiene nada que ver su trabajo, porque si no, los botan, los sacan, les bajan el sueldo o terminan teniendo que dar su propio cupo
para poder mantenerse en el cargo. Y no pasa nada, nadie reforma recursos humanos, no hay un sistema real de denuncias. La SUNAFIL no tiene nada que hacer en el Congreso. ¿Cuántas denuncias más tienen que haber? Porque si este caso sucediera en una empresa privada, olvídate, ya la estarían clausurando. Pero en el Estado es el mayor evasor de derechos laborales. El Parlamento Nacional, representante de los peruanos, tiene congresistas vergonzosos y no pasa absolutamente nada. Sí, de hecho la congresista Lucinda Vázquez tiene un historial que apunta también a cómo ella convirtió su despacho congresal en una suerte de oficina de empleos para su familia, ¿no? 3 sobrinos fueron vinculados a puestos de trabajo en su propio despacho congresal sin título universitario. Su propio hijo fue vinculado a, digamos, visitas al Parlamento, momentos donde el hijo se presentaba como trabajador del Congreso, sin serlo exactamente, pero tienes esta figura, y creo que en última instancia es lo que puede generar indignación en el ciudadano, una congresista que goza de un salario por encima de los 15.000 soles, una congresista que viene a Lima desde San Martín para legislar y que se debe a sus votantes en la región San Martín y que en última instancia se debe a un cargo que ella misma con sus acciones debería honrar, ¿no? Y esta era la línea del almirante Montoya cuando decía: se está trastocando, y la verdad que ver a una congresista en esa situación de decirle, oye, haz una tarea a su colaborador, una tarea de higiene personal, claro, una tarea que pasa por el fuero de la intimidad, que vista y expuesta en medios de comunicación, incluso puede generar una suerte de rechazo, una suerte de ¿qué estoy viendo? ¿Es verdad que una congresista se hace la pedicure en su despacho? ¿Es verdad que una congresista le pide a su trabajador que le corte las uñas de los pies? O sea, esta sola situación, Lore, rompe totalmente con la majestad que debería tener el cargo de un congresista. La gente que llega al Congreso tiene que ser gente respetable, que por sus propias acciones genere una buena imagen del Congreso. Esto hace todo lo contrario, por supuesto, ¿no? Humilla la palabra congresista, humilla la palabra parlamentario, pero humilla además a todo aquel votante que lo han convencido que aquel postulante de derecha es malo, es cruel, es abusivo, es naturalmente malo malito. Y sin embargo, aquel que enarbola la bandera de la izquierda, la bandera del pueblo, es bueno, es transparente, está para servir a los demás. Esta señora, tú lo decías bien, ingresó por Perú Libre. La fórmula del líder de Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón, que los escogió de presidente y vicepresidente en su fórmula, en su propuesta como líder del partido, al señor Pedro Castillo y la señora Dina Boluarte. Uno preso por haber dado un golpe de Estado que no le salió, y la otra señora con varias investigaciones en curso, ambos vacados. Luego forma el bloque magisterial, porque no era del señor Cerrón, era del cupo de invitados. Correcto. De Pedro Castillo. El bloque magisterial terminó desarmándose y ahora se ha ido a seguir aportando al bloque de izquierda en el Parlamento. ¿El bloque de izquierda ya la votó o tienen que esperar el debido proceso? Tienen que creer en la presunción de inocencia, porque esta es una campaña seguramente para cuestionar la ideología de todos aquellos que trabajan por el pueblo. Porque el problema no es que de pronto salga una declaración jurada, porque nunca faltan, de ese trabajador que termine diciendo, no, yo lo he hecho voluntariamente, claro, le estaba haciendo un favor porque justo le salió un juanete. Si la señora tenía una emergencia, hay personas capacitadas y especializadas, porque el problema al final no es que se haga la pedicure en su despacho si contrató a una persona para que vaya, porque quiso aprovechar el momento para trabajar y hacerse, que sería otro cuestionamiento. El tema es que ningún trabajador tiene por qué encargarse, como bien dices, de la higiene personal de un congresista, porque en los términos de referencia de ningún trabajo en el Parlamento, yo creo que esté asociado el término de una persona dedicada a bañarte, a cambiarte, correcto, a hacerte las uñas, a tener que cocinarte. Yo creo que todos esos términos de referencia nada tienen que ver con la función congresal. Vemos algunos datos en concreto sobre este caso, Lore, porque es importante ponerle nombres, por ejemplo, a esos asesores cuestionados, digamos, o en todo caso implicados, ¿no? Bueno, la congresista corta uñas, los hechos, trabajadores le hacen los pies, un trabajador concretamente en una fotografía cortándole la uña a la congresista, y
2 trabajadores en distintos momentos preparando alimentos en el departamento de la congresista, incluso en una de las fotografías con el propio esposo de la congresista. Protagonistas, y aquí están los nombres: Edward Rengifo, el que está cortando la uña, Willer Sajami y Luis Yagüento. El presunto delito, y aquí es importante mencionar esto, peculado de uso, ¿no? Hacer mal uso de los recursos del Estado. En este caso, ¿cuál era el recurso del Estado? El recurso humano, sí. El trabajador, el asesor. Tendría que estar haciendo leyes, tendría que estar probablemente leyendo, investigando, indagando, o si quieres participando en encuentros políticos, recogiendo pedidos de los ciudadanos, pero haciendo un trabajo efectivamente que dignifique el cargo y la función y el objetivo de existencia del Congreso. Todo menos cortarle las uñas a la congresista. Entonces tienes una figura de peculado de uso que creo que está muy clara, y vamos a ver cuál va a ser el paso de la Comisión de Ética. Recuerda que el último presidente de la Comisión de Ética, no el actual, era del bloque magisterial. Sí. El congresista Alex Paredes. Ahora está el congresista Edwin Vergara en la Comisión de Ética. Vamos a ver finalmente cómo se procede allí, porque creo que es un escándalo que además toca una fibra de la ciudadanía, que es aquella que te dice: el congresista llega para sentirse un rey al Parlamento. El congresista llega para aprovechar y decir: puedo hacer lo que quiera, tanto como un acto tan privado, tan íntimo, tan no público, ¿no? Y que de nada tiene que ver con las labores del país, ¿no? Y termina sintiéndose poco, porque así la Comisión de Ética le dé la máxima sanción, 120 días creo que son máximas, ¿no? Se siente poco, porque una persona que denigra así a otra persona, porque la termina obligando, coaccionando, haciendo que se sienta obligada a hacer otras labores para las cuales no fue contratado, ¿no? Correcto. Porque yo me imagino que en cualquier momento sale el comunicado, la declaración jurada anunciando que todo esto fue voluntario y ha sido tomado de mala fe para perjudicarla políticamente. Pero alguien que humilla la palabra congresista de esa manera debería ser expectorado el Parlamento, porque de verdad está ocupando sitio por las puras. Ahí quizá hay un accesitario que tenga algo que aportar, más aún la región Tarapoto, la región de San Martín, que tantas necesidades tiene, que tanta problemática, que tanta pobreza tiene. ¿No hay otras cosas más urgentes que aportar como congresista de esa región? Indignante, Lore. Vamos a ver, vamos a estar de cerca siguiendo qué ocurre con la Comisión de Ética y con este caso de la congresista corta uñas. Es increíble, es un patrón que se repite. Los congresistas no dejan de hacer quedar mal al Parlamento y a ellos mismos.